Era una noche tranquila en mi vida como exagente del FBI. Mi rutina habitual consistía en revisar documentos antiguos, investigar casos sin resolver y ocasionalmente dar charlas en conferencias sobre seguridad nacional. Esa noche, mientras leía sobre un antiguo caso de espionaje, mi teléfono sonó, rompiendo el silencio que había en mi oficina. El número en la pantalla era desconocido, pero algo, en la urgencia de la llamada, me hizo contestar de inmediato. La voz, al otro lado de la línea, se me hizo familiar, pero también cargada de una tensión inusual. Buen día, habla el agente David Rock, de la CIA. ¿Es usted el exagente Martin Blake? Sí. Soy yo. ¿En qué puedo ayudarle?, respondí, sintiendo una punzada de curiosidad y preocupación. Rock continuó, su tono era más grave que de costumbre. Necesito que escuches con atención. No hay mucho tiempo para explicaciones detalladas, pero lo que te voy a contar no es algo que se pueda tratar a la ligera. Me enderecé en mi silla, sintiendo que la conversación estaba a punto de tomar un giro importante. ¿Qué está pasando?, pregunté. Mientras un nudo se formaba en mi estómago, Rogue respiró hondo antes de continuar. En los últimos meses, hemos recibido información que apunta a una situación extremadamente delicada en el Vaticano. Hay indicios de que están involucrados en una operación encubierta que involucra pruebas de vida extraterrestre. Sé que suena increíble, pero tenemos razones para creer que el Vaticano ha estado guardando secretos que van más allá de cualquier teoría conspirativa que hayas conocido. Mi mente empezó a correr, intentando asimilar lo que estaba escuchando. ¿Vida extraterrestre? ¿Qué tipo de pruebas?, pregunté, intentando mantener la calma. No puedo darte todos los detalles ahora, pero hay documentos clasificados que sugieren que el Vaticano posee artefactos y registros relacionados con contacto extraterrestre. Hemos tenido informes de personas que han visto cosas que no deberían estar ahí. Un contacto interno en el Vaticano nos ha proporcionado información suficiente para considerar que esto es más que una simple teoría. Rogue hizo una pausa, como si estuviera evaluando mis respuestas. Lo que necesito de ti es que utilices tu experiencia para investigar esto más a fondo. Sabemos que tienes un historial de manejar casos sensibles y que puedes navegar en situaciones delicadas. No podemos enviar a nuestros propios agentes por razones de seguridad y discreción. Además, hay rumores de que algunos miembros del Vaticano están al tanto de que estamos investigando y podría ser peligroso si se percibe que alguien está husmeando demasiado. ¿Y cuál es el plan?, pregunté, sintiendo el peso de la responsabilidad. Te enviaré toda la información que tenemos por correo seguro. Necesitarás ser discreto y astuto. Nuestro contacto en el Vaticano ha sugerido que hay una serie de documentos y áreas que podrían contener las pruebas que buscamos. Están muy bien protegidos. Así que tendrás que ser creativo para acceder a ellos. ¿Qué pasa si me encuentro con algo más grande de lo que puedo manejar?, pregunté, sintiendo un leve temblor en mi voz. Tienes que ser cauteloso, Martín. No sabemos a quién más podemos confiar esta tarea y necesitamos que mantengas la cabeza fría. El objetivo principal es recolectar evidencia sin hacer olas. Si encuentras algo que no puedes manejar, comunícalo de inmediato. La llamada terminó con un clic seco, dejándome en la penumbra de mi oficina, con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas. Me sentí
como si estuviera al borde de una verdad que podría cambiar el mundo. Mientras preparaba mis pertenencias para un viaje a Roma, sabía que me adentraba en un terreno desconocido, donde cada paso debía ser medido con cuidado. La investigación comenzaba ahora, y el Vaticano, con todos sus secretos y misterios, sería el centro de mi búsqueda. El vuelo desde Washington D.C. a Roma se sintió interminable, no por la duración del trayecto, sino por la anticipación que pesaba en mis pensamientos. Al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Roma Fiumicino, el bullicio del aeropuerto y el olor a tierra y mar me recibieron como un contraste con el ambiente controlado y estéril del aeropuerto estadounidense. Me sentía como un intruso en una ciudad histórica, cargada de secretos. Recogí mi equipaje y me dirigí al taxi reservado con anticipación. El conductor, un hombre de mediana edad, con una sonrisa amable y un acento italiano marcado, me llevó por las calles de Roma, ofreciendo comentarios casuales sobre la ciudad y sus monumentos. Aunque apreciaba su cortesía, no podía dejar de pensar en el verdadero propósito de mi visita. La primera parada en mi plan era un pequeño hotel en el barrio de Prati, cerca del Vaticano. El hotel era discreto, con una fachada clásica que se mezclaba con la arquitectura romana circundante. No quería llamar la atención, así que elegí un lugar modesto pero cómodo, que no destacara entre la multitud de turistas. El registro fue rápido, y con la llave en mano, me dirigí a mi habitación. El interior del hotel era sencillo, con paredes en tonos cálidos y muebles funcionales. Mientras me acomodaba, revisé el material que me había enviado el agente Rock. Los documentos estaban cuidadosamente clasificados y contenían información sobre varias ubicaciones dentro del Vaticano que debían ser investigadas. Entre los documentos había un mapa del Vaticano con marcas en áreas específicas, junto con descripciones de varios archivos y oficinas que podrían tener relevancia. También incluía una serie de notas sobre un contacto interno en el Vaticano. Un sacerdote de bajo perfil, llamado Fray Luca, quien había proporcionado información sobre posibles lugares de interés. Este contacto, aparentemente, tenía acceso a áreas restringidas y podría ser una fuente valiosa de información. Al día siguiente, con el mapa y las notas en mano, me dirigí al Vaticano. La visita inicial fue para familiarizarme con el área y observar el entorno. Caminé por las calles empedradas de la Ciudad del Vaticano, admirando la impresionante arquitectura mientras trataba de parecer un simple turista. La inmensidad de la Basílica de San Pedro y la magnificencia de la Plaza de San Pedro me dejaron asombrado, pero mantuve mi enfoque en el propósito de mi visita. Para comenzar, decidí investigar el archivo secreto del Vaticano. Era un lugar que había oído mencionar en muchas ocasiones y las notas indicaban que podría tener documentos relevantes. Me acerqué a la entrada principal del archivo, donde un guardia de seguridad me solicitó la identificación y me explicó los procedimientos de entrada. La primera impresión era de un lugar muy bien protegido, con controles estrictos. Mi estrategia era actuar como un investigador interesado en la historia del Vaticano. Presenté una solicitud para acceder a ciertos documentos históricos, basándome en el hecho de que mi investigación podría tener relevancia para un proyecto académico. Aunque era un pretexto, esperé que pudiera ganar tiempo y acceso a áreas restringidas sin levantar sospechas. A medida que pasaban los días, seguí los pasos establecidos en mi plan. La interacción con los empleados del archivo fue educada pero distante. Intenté entablar conversaciones informales sobre el trabajo, pero la mayoría de las personas se mantenían profesionales y reservadas. Sin embargo, logré obtener algunos documentos que parecían no ser especialmente secretos, pero que podrían ofrecer pistas sutiles.
Simultáneamente, contacté a Fray Luca, siguiendo las indicaciones de los documentos. Nuestro primer encuentro fue en una pequeña cafetería cerca del Vaticano. Era un hombre de unos 50 años, con una apariencia cansada pero amigable. La conversación fue delicada. Mencionó que estaba dispuesto a ayudar, pero que debía ser cauteloso debido a la sensibilidad del tema. Según él, había oído rumores sobre documentos y artefactos inusuales, pero siempre se había mantenido al margen por miedo a las represalias. Fray Luca me proporcionó algunas pistas adicionales sobre ubicaciones específicas adentro del Vaticano que podrían tener los registros que buscaba. Mencionó que algunas áreas de la biblioteca apostólica y las oficinas de ciertos miembros del clero podrían tener información relevante. Sin embargo, también advirtió que los niveles más altos del Vaticano estaban extremadamente protegidos y que cualquier movimiento inusual podría llamar la atención. Con esta nueva información, mi siguiente paso fue intentar acceder a la biblioteca apostólica. El proceso para ingresar era aún más riguroso que en el archivo secreto. Tuve que presentar una solicitud formal y justificar mi interés en ciertos textos antiguos. La paciencia era clave, cada paso estaba cuidadosamente monitoreado. A lo largo de esta etapa inicial, cada detalle, desde las interacciones con los oficiales hasta las observaciones casuales, me ayudó a construir un perfil de los procedimientos de seguridad del Vaticano. La situación era delicada y los riesgos eran altos, pero estaba decidido a avanzar con cautela. La Biblioteca Apostólica Vaticana era una fortaleza de conocimiento, una de las colecciones más antiguas y valiosas del mundo. La seguridad era palpable desde el momento en que crucé las puertas. La entrada estaba custodiada por personal altamente entrenado y las medidas de seguridad eran exhaustivas. La biblioteca no solo albergaba textos antiguos y manuscritos raros, sino también secretos que se habían acumulado a lo largo de los siglos. Para acceder a la biblioteca, presenté una solicitud formal y argumenté que estaba realizando una investigación sobre la influencia histórica del Vaticano en la cultura europea. Mi solicitud fue revisada con gran atención y tras varias semanas de espera, recibí una carta de aceptación. El proceso para obtener el acceso era exhaustivo y minucioso, pero mi objetivo estaba claro: encontrar documentos que pudieran relacionarse con los rumores de evidencia extraterrestre. El día de mi visita, me registré en el mostrador de recepción y me entregaron un gafete de visitante con un código de acceso limitado. La biblioteca se extendía en varios pisos y las áreas de lectura y consulta estaban divididas en zonas que requerían permisos especiales. Comencé mi búsqueda en las secciones de manuscritos antiguos, donde los documentos estaban clasificados por temas y épocas. Pasé varias horas hojeando tomos antiguos y consultando catálogos. Mientras examinaba los documentos, noté que algunos de los textos estaban marcados con sellos de confidencialidad y advertencias sobre su manejo. Aunque la mayoría de los textos eran sobre historia y teología, encontré referencias a estudios de astronomía antigua y textos esotéricos que mencionaban avistamientos y fenómenos celestiales inusuales. Una tarde, mientras revisaba un manuscrito sobre cosmología medieval, encontré una anotación marginal que parecía fuera de lugar. El texto hablaba de signos en el cielo y visitas de los enviados. La anotación estaba escrita en latín antiguo y mencionaba algo sobre una visión de lo divino que coincidía con descripciones modernas de encuentros extraterrestres. Este descubrimiento era intrigante, pero necesitaba corroborar la información con más detalles. Contacté nuevamente a Fray Luca para discutir mis hallazgos. Me reuní con él en un pequeño restaurante cerca del Vaticano. Le mostré la anotación y le pedí su opinión. Fray Luca examinó el texto con cuidado
y aunque no pudo ofrecer una interpretación definitiva, sugirió que podía haber una conexión con antiguos textos apócrifos o tradiciones secretas, que podrían estar ocultos en otras partes del Vaticano. El archivo secreto del Vaticano era un laberinto de salas y pasillos, lleno de documentos y registros que databan de siglos atrás. La primera vez que entré, me sorprendió la magnitud del archivo. Parecía un mundo separado de la realidad, un lugar donde se guardaban los secretos más profundos. Mi objetivo principal era acceder a documentos clasificados que pudieran estar relacionados con fenómenos no explicados. Tras obtener acceso a los archivos, comencé a examinar una serie de cajas y estantes que contenían registros sobre investigaciones realizadas por la Santa Sede. Los documentos eran variados, desde cartas y reportes hasta informes detallados sobre eventos históricos. En uno de los estantes encontré un conjunto de documentos etiquetados como casos especiales. Estos archivos contenían informes sobre eventos astronómicos y avistamientos inusuales. Había una serie de reportes fechados en los años 60 y 70 que describían observaciones de luces extrañas en el cielo y fenómenos que no se podían explicar, con las explicaciones científicas disponibles en ese momento. Uno de los documentos, fechado en 1965, contenía un informe sobre un avistamiento en la región del Mediterráneo. El informe detallaba una serie de eventos que coincidían con avistamientos de ovnis y la presencia de entidades no identificadas. La información era vaga, pero el hecho de que estos informes se encontraran en el archivo secreto indicaba que el Vaticano había tomado estos eventos en serio en algún momento. Duré horas investigando estos documentos y buscando conexiones entre ellos. La información era fragmentaria, pero había suficientes indicios para pensar que el Vaticano había investigado fenómenos que estaban más allá de la comprensión común. Tras semanas de investigación y contacto con diversos miembros del Vaticano, sentí que había llegado el momento de intentar una reunión con el Papa. Había oído rumores de que el Papa tenía conocimiento sobre temas esotéricos y fenómenos extraterrestres. Aunque sabía que era una tarea difícil, decidí hacer el intento. Solicité una audiencia formal y sorprendentemente recibí una respuesta positiva. La reunión fue programada para una mañana en el Vaticano. La seguridad en el palacio era extremadamente estricta y solo un pequeño grupo de asistentes estaba presente durante la audiencia. Cuando finalmente me encontré con el Papa, me sorprendió su calma y su actitud abierta. Durante nuestra conversación, abordé temas relacionados con el cosmos, la astronomía y la historia del Vaticano. El Papa mostró un interés genuino y habló sobre la importancia de entender nuestro lugar en el universo. Sin embargo, cuando intenté hablar sobre la evidencia extraterrestre, el Papa se volvió reservado. Expresó que el Vaticano tenía un profundo respeto por el misterio del universo y que había temas que estaban más allá de la comprensión humana. Aunque no negó la posibilidad de vida extraterrestre, solo evitó entrar en detalles sobre la existencia de evidencia concreta. La conversación fue cordial, pero no obtuve respuestas definitivas sobre el tema que me preocupaba. A pesar de esto, sentí que había tocado un tema delicado y que había dejado una impresión en el Papa. Mi investigación estaba llegando a su fin. Había reunido información fragmentada sobre el interés del Vaticano en el espacio, pero las respuestas sobre contactos extraterrestres seguían siendo elusivas. Fue en ese punto que recibí una llamada inesperada. Era Fray Luca, el mismo monje que me había guiado en mis primeras indagaciones. Su tono era urgente, más que cualquiera de las otras veces que habíamos hablado. Necesito que vengas al monasterio.
Hay algo que debes ver. Es complicado, pero no puedo hablarlo por teléfono. No tardé en llegar al lugar. Y cuando llegué, Fray Luca me llevó a una sala oscura, dentro del monasterio. Era una pequeña cámara detrás de la biblioteca, donde se almacenaban documentos de alto valor histórico. Una vez allí, cerró las puertas, asegurándose de que nadie nos escuchara. Encontré algo en el archivo que tú no viste. Comenzó, sacando un viejo documento que parecía haber estado oculto durante décadas. Esto nunca debió salir a la luz, pero después de todo lo que has investigado, creo que necesitas saber la verdad. El pergamino que me entregó estaba escrito en un latín que apenas podía descifrar. Pero las palabras que reconocí fueron suficientes para congelar mi respiración. Pactum inter ecclesiam et peregrinos. Un pacto entre la iglesia y los peregrinos. Decían peregrinos como una palabra arcaica para referirse a seres de otro mundo. Esto no es un mito. No es una leyenda, me dijo Fray Luca con seriedad. En el año 1958, poco antes de que el Papa Juan XXIII iniciara su mandato, hubo un encuentro en secreto entre un grupo selecto de cardenales y una raza alienígena. Los peregrinos hicieron una oferta a la iglesia. Empecé a sentir que el suelo bajo mis pies desaparecía. Estaba a punto de escuchar algo inimaginable. Fray Luca continuó mostrándome más fragmentos del documento. La raza alienígena que contactó al Vaticano se llamaba a sí misma los Valot. Una civilización avanzada que había estado observando a la humanidad durante milenios. Llegaron con un mensaje claro. La humanidad no estaba preparada para conocer la verdad sobre su existencia. Si el Vaticano mantenía en secreto toda evidencia de contacto extraterrestre, los Valot ofrecerían a la Iglesia un conocimiento superior sobre el universo y sus misterios. Fray Luca hizo una pausa, observando cómo intentaba asimilar lo que me decía. El Papa aceptó. A cambio de proteger la fe de los hombres y no revelar nada que pudiera desestabilizar el mundo, el Vaticano obtendría acceso a tecnología y conocimientos que ningún humano había visto antes. El pergamino mencionaba algo que llamaban el Acuerdo del Silencio. Este pacto significaba que el Vaticano debía ocultar cualquier contacto con razas extraterrestres y a cambio, los Valot les ofrecerían orientación, tecnología secreta y la capacidad de influir en el curso de la humanidad en las sombras. Los encuentros con extraterrestres, los avistamientos de ovnis, las desapariciones misteriosas, todo esto era parte de un acuerdo que mantenía el equilibrio entre ambas razas. El acuerdo también especificaba que los Valot supervisarían cualquier avance tecnológico que la humanidad hiciera para asegurarse de que no desarrollaran capacidades que amenazaran la estabilidad del universo. Lo más sorprendente fue descubrir que el pacto no solo se había mantenido durante décadas, sino que algunos de los avances más importantes en la ciencia y tecnología moderna se debían a la influencia silenciosa de los Valot. Fray Luca me mostró notas de reuniones secretas entre el Papa y emisarios alienígenas. La Iglesia había sido una especie de intermediaria entre los extraterrestres y los humanos, manipulando la percepción pública sobre el espacio, los fenómenos celestiales y, por supuesto, los ovnis. A medida que leía los documentos, todo comenzaba a cobrar sentido, los encubrimientos, los secretos en el Archivo Vaticano, incluso las actitudes evasivas del Papa durante nuestra conversación sobre la posibilidad de vida extraterrestre. La verdad era mucho más profunda de lo que jamás podría haber imaginado.
La Iglesia no solo sabía de la existencia de vida más allá de la Tierra, dijo Fry. Controlan la narrativa. Todo está cuidadosamente orquestado para evitar que el mundo descubra lo que realmente está ahí afuera. Intenté asimilar lo que estaba leyendo, pero mi mente no podía procesar la magnitud de lo que esto significaba. Los grandes misterios de la humanidad, los avances y retrocesos en la historia, todo había sido manipulado por un pacto entre la Iglesia y seres de otro planeta. Fray Luca me confesó que dudaba del pacto. Creía que la Iglesia había sacrificado su integridad a cambio de un control silencioso. Sabía que revelar esta información al mundo podría desencadenar una crisis de fe global, pero también entendía que la verdad no podía permanecer oculta para siempre. Ellos lo controlan todo, ¿no lo ves?, me dijo, con una voz cargada de frustración. Este pacto ha condicionado la manera en que la humanidad percibe el cosmos, nuestra historia y nuestro futuro. Fray Luca me entregó el documento con una mirada decidida. La decisión es tuya ahora. Puedes hacer lo que quieras con esta información. Publicarlo o destruirlo. Me quedé parado ahí, con el peso de siglos de secretos en mis manos. Sabía que si la verdad salía a la luz, el mundo tal como lo conocíamos cambiaría para siempre. Pero, ¿acaso no era ese el precio que debía pagarse por la verdad? Si quieres más historias como esta, suscríbete a este canal. Nos vemos el próximo video.